músculos encargados de realizar la flexión de hombro. Tenemos al deltoides con sus fibras anteriores y sus fibras medias. Las fibras anteriores se van a originar en el tercio lateral de la clavícula y se van a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero. Las fibras medias se van a originar en el acromion y se van a insertar de igual manera en la tuberosidad deltoidea del húmero. El músculo coracobraquial se va a originar en la apófisis coracoides y se va a insertar en el borde interno del húmero frente a la inserción del deltoides. Hay músculos accesorios que nos van a ayudar también a realizar este movimiento, el cual es el pectoral mayor, el supraespinoso en rotación interna y el bíceps braquial. Prueba para valorar el movimiento de flexión de hombro. Para un grado 5 y un grado 4 la posición del paciente será sentado con los brazos a los lados, el codo ligeramente flexionado y el antebrazo en pronación, esto para evitar que se produzca la sustitución por la cabeza larga del bíceps. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado del brazo a examinar. La mano que va a ejercer la resistencia se va a colocar sobre la porción distal del húmero inmediatamente por encima del codo. La otra mano puede estabilizar el hombro. El test se realiza con el paciente flexionando el hombro hasta los 90 grados sin realizar ningún movimiento de rotación o movimiento horizontal. Las instrucciones que se le van a dar al paciente son: eleva el brazo de frente hasta la altura del hombro, manténgase así y no permita que lo empuje hacia abajo de nuevo. Las puntuaciones para un grado 5 son que el paciente va a mantener la posición límite de la prueba, que son 90 grados, frente a una máxima resistencia, mientras que en un grado 4 el paciente va a mantener la posición límite de la prueba frente a una resistencia moderada. Para valorar el movimiento de flexión de hombro en un grado 3, la posición del paciente será sentado sin ningún respaldo, con el brazo al lado y el codo ligeramente flexionado. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado del brazo a examinar. El test se realiza cuando el paciente flexiona el hombro hasta alcanzar los 90 grados. Las instrucciones que se le dan al paciente son: eleve el brazo hacia el frente hasta la altura del hombro. La puntuación para un grado 3 es con el paciente ejecutando el movimiento completo en 90 grados pero sin tolerar ninguna resistencia. Para valorar un grado 2, un grado 1 y un grado 0, la posición del paciente será sentado sin respaldo, con el brazo a un lado y el codo ligeramente flexionado. La posición del fisioterapeuta será de pie en el lado a examinar. Los dedos que se utilizan para la palpación se van a colocar sobre la superficie anterior del deltoides. El test se va a realizar con el paciente intentando flexionar el hombro hasta los 90 grados. Las instrucciones que se le tienen que dar al paciente son: intente elevar el brazo. La puntuación para estos test son: un grado 2, el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Para un grado 1 es posible que el examinador observe o palpe cierta actividad contráctil a nivel del deltoides anterior, pero no se logra realizar ningún movimiento, y para un grado 0 no se va a detectar actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de realizar la extensión de hombro. Los músculos que van a realizar este movimiento son el dorsal ancho, que se origina en las vértebras de T5 a T12, en las vértebras de L1 a L5, en las vértebras sacras, en las costillas de la novena a la doceava, en el ángulo inferior de la escápula y en la cresta ilíaca, y se va a insertar en la corredera bicipital del húmero. El deltoides posterior, el cual se origina en la espina de la escápula y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. El redondo mayor, que se origina en el ángulo inferior de la escápula y se inserta en la cresta subtroquiniana del húmero. Otros músculos accesorios que también ayudan en la extensión del hombro son el redondo menor y la cabeza larga del tríceps braquial. Prueba para valorar la extensión de hombro.
Para el grado 5 y el grado 4, la posición del paciente será en decúbito prono con los brazos a los lados y el hombro en rotación interna. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado del brazo a examinar. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre la porción posterior del brazo, inmediatamente por encima del codo. El test se realiza de la siguiente manera. El paciente eleva el brazo de la mesa manteniendo el codo completamente recto. Instrucciones que se le darán al paciente. Eleve el brazo de la mesa todo lo que pueda, manténgase así y no permita que lo empuje hacia abajo de nuevo. Las puntuaciones para el grado 5 son que el paciente realice el movimiento completo frente a una máxima resistencia, y la puntuación para el grado 4 es que el paciente realice el movimiento completo pero cede frente a una resistencia fuerte. Para valorar un grado 3 y un grado 2, la posición del paciente será en decúbito prono con la cabeza de lado, los brazos a los lados y el brazo que se va a examinar se va a encontrar en rotación interna, con la palma hacia arriba. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado del brazo a examinar. El test se realiza de la siguiente manera. El paciente debe de elevar el brazo de la mesa todo lo que pueda. Las instrucciones que se le dan al paciente son: eleve el brazo tan alto como pueda y mantenga ahí. Las puntuaciones para el grado 3 son que el paciente ejecute el movimiento completo sin ningún tipo de resistencia. Para el grado 2, el paciente ejecuta un movimiento pero con una amplitud limitada. Para la valoración de un grado 1 y un grado 0, la posición del paciente será la misma, en decúbito prono con los brazos a los lados y el hombro en rotación interna. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado del brazo a examinar. Los dedos que se utilizan para la palpación, en este caso del dorsal ancho, se van a colocar sobre la superficie lateral de la pared torácica, por debajo y lateral del ángulo inferior de la escápula. Se palpa por detrás del hombro, inmediatamente por encima de la axila, para las fibras posteriores del deltoides, y se palpa el redondo mayor sobre el borde lateral de la escápula, inmediatamente por debajo de la axila. El test y las instrucciones que se le darán al paciente son: el paciente intenta levantar el brazo de la mesa cuando se le pide. La puntuación que se va a otorgar para un grado 1 es que es posible que el examinador pueda palpar cierta actividad contráctil en cualquiera de los músculos que intervienen en el movimiento, pero no se logra realizar ningún movimiento del hombro, y un grado 0 no se detecta actividad contráctil en ningún músculo que participa. Anatomía de los músculos encargados de la abducción de hombro. Los músculos encargados de este movimiento son el deltoides con sus fibras intermedias, que se origina en el acromion y se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. También está el supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se va a insertar en el troquíter del húmero. Los músculos accesorios que también pueden ayudar en este movimiento son el serrato mayor, el deltoides, sus fibras anteriores y posteriores y el bíceps braquial. Prueba para la valoración de la abducción de hombro. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será sentado, sin respaldo, con el brazo a un lado y el codo ligeramente flexionado. La posición del fisioterapeuta será de pie por detrás del paciente y la mano que aplica la resistencia va a sujetar el brazo inmediatamente por encima del codo. En el test, el paciente debe abducir el brazo hasta alcanzar los 90 grados. Las instrucciones que se le darán al paciente son: eleve el brazo lateralmente hasta la altura del hombro, manténgalo así y no permita que empuje hacia abajo. La puntuación para un grado 5 es que el paciente mantiene la posición límite de la prueba frente a la máxima resistencia. Para un grado 4, el paciente mantiene la posición final frente a una resistencia de fuerte a moderada. Y un grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo de los 90 grados pero sin ninguna resistencia manual. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será sentado, con el brazo a un lado y el codo flexionado
ligeramente. La posición del fisioterapeuta será de pie, por detrás del paciente para palpar los músculos en el lado a examinar. Primero se palpa el deltoides en la zona lateral del acromion, sobre la porción superior del hombro. El supraespinoso puede palparse colocando los dedos profundamente por debajo del trapecio, en la fosa supraespinosa de la escápula. Las instrucciones que se le darán al paciente son: intente elevar el brazo lateralmente. La puntuación para un grado 2 es cuando el paciente puede ejecutar un movimiento pero de amplitud limitada. Para valorar los grados 1 y grado 0, la posición del paciente será sentado. La posición del fisioterapeuta será de pie por detrás del paciente. El fisioterapeuta va a sostener el brazo a examinar por el hombro en 90 grados de abducción, dando sujeción al miembro a nivel del codo. En el test, el paciente intenta mantener el brazo en abducción. Las instrucciones que se le darán al paciente son: intente mantener el brazo en esta posición. La puntuación para estos grados son: en un grado 1 es posible la observación o palpación de cierta actividad contráctil a nivel del deltoides, pero sin movimiento, y en un grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de la aducción horizontal del hombro. El principal músculo que va a realizar este movimiento es el pectoral mayor, el cual se origina en la mitad medial de la clavícula y en el esternón, en la superficie anterior hasta la costilla 6, además de los cartílagos de las costillas del primero al séptimo. Se va a insertar en la cresta subtroquiteriana del húmero. Otro músculo accesorio que también nos va a ayudar a realizar este movimiento son las fibras anteriores del deltoides. En las pruebas para valorar la aducción de hombro en un grado 5 y en un grado 4, el paciente se va a encontrar en decúbito supino con el hombro a 90 grados en abducción y el codo flexionado a 90 grados. La posición del fisioterapeuta será de pie a un lado del hombro que va a ser examinado. La mano que ejerce la resistencia se va a colocar alrededor del antebrazo, inmediatamente por encima de la muñeca. La otra mano se utiliza para comprobar la actividad del pectoral sobre la porción superior del pecho, inmediatamente medial a la articulación del hombro. Las instrucciones que se le darán al paciente son: mueve el brazo sobre su pecho, manténgalo así y no permita que se le empuje hacia atrás. Las puntuaciones para un grado 5 serán que el paciente ejecute el movimiento completo frente a la máxima resistencia. Para un grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada, pero el músculo muestra cierta cesión en la amplitud de movimiento. Para valorar en un grado 3, la posición del paciente será en decúbito supino con el hombro a 90 grados en abducción y el codo flexionado a 90 grados. La posición del fisioterapeuta será la misma que en la valoración del grado 5 y grado 4. En el test, el paciente realiza una abducción horizontal. En el test, el paciente realiza una aducción horizontal de la extremidad sobre el pecho con un patrón recto sin movimiento diagonal. La puntuación para un grado 3 será cuando el paciente ejecute el movimiento completo sin resistencia excepto el peso de la propia extremidad. Para valorar un grado 2, grado 1 y grado 0, la posición del paciente será en decúbito supino. El brazo debe de estar apoyado y colocado en abducción de 90 grados y el codo flexionado a 90 grados. La posición del fisioterapeuta será del lado del hombro que se va a examinar. Las instrucciones que se le darán al paciente son: intente desplazar el brazo sobre su pecho en posición decúbito supino. Las puntuaciones que se darán para esta prueba son: en grado 2, el paciente ejecuta un movimiento completo de aducción horizontal con el peso del brazo sostenido por el examinador. Para un grado 1,
es posible la palpación de cierta actividad contráctil y para un grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de la rotación externa de hombro. El músculo infraespinoso se va a originar en la fosa infraespinosa de la escápula y se va a insertar en el troquíter del húmero. El redondo menor se va a originar en el borde axilar de la escápula y se va a insertar de igual manera en el troquíter del húmero. Otros músculos accesorios que pueden participar en este movimiento son el deltoides con sus fibras posteriores. Para valorar el movimiento de rotación externa de hombro en los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será en decúbito prono con la cabeza mirando hacia el lado de la prueba. El hombro estará en abducción de 90 grados con el brazo completamente apoyado sobre la mesa. El antebrazo va a colgar verticalmente sobre el borde de la mesa y se coloca una toalla que debe de estar enrollada por debajo del brazo en el borde de la mesa si ésta le llega a causar alguna incomodidad al paciente. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado de la prueba y a nivel de la cintura del paciente. Los dedos de una mano se van a utilizar para aplicar la resistencia sobre la muñeca, para los grados 5 y grado 4 específicamente. La otra mano sostiene el codo para proporcionar cierto contrapeso al final del movimiento. En el test, el paciente desplaza el antebrazo hacia arriba, completando el movimiento de rotación externa. Las instrucciones que le vamos a dar al paciente son: eleve el brazo hasta la altura de la mesa, manténgalo así y no permita que lo empuje hacia abajo. Las puntuaciones para esta prueba serán un grado 5 cuando el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene con fuerza frente a la resistencia de los dedos. Para un grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo pero el músculo cede al final del mismo. Y para un grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo pero no es capaz de tolerar ningún tipo de resistencia manual. Para valorar este movimiento en los grados 2, grado 1 y grado 0, la posición del paciente será en decúbito prono con la cabeza hacia un lado mirando hacia la prueba y el tronco debe de estar al borde de la mesa. Todo el antebrazo debe quedar colgando y el hombro debe estar en una posición neutra, con la palma de la mano mirando hacia la mesa. La posición del fisioterapeuta será al lado del paciente. Se palpa el músculo infraespinoso sobre el cuerpo de la escápula, por debajo de la espina en la fosa infraespinosa. Se palpa el redondo menor sobre el borde inferior de la axila y a lo largo del borde axilar de la escápula. En el test, el paciente intenta rotar externamente el hombro. De forma alternativa, se coloca el brazo del paciente en rotación externa y se le pide que mantenga esta posición. Las instrucciones que se le darán al paciente son: gire la palma de la mano hacia afuera. Las puntuaciones que se dan en esta prueba son: en un grado 2, cuando el paciente ejecuta el movimiento completo, por ejemplo, la palma mira hacia enfrente, en esta posición la gravedad está anulada. Y un grado 1, es posible que la palpación de ciertas actividades contráctiles a nivel de ambos músculos, pero no se produce ningún tipo de movimiento. Y un grado 0, no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de la rotación interna del hombro. El principal músculo que va a realizar este movimiento es el subescapular, el cual se va a originar en la fosa subescapular de la escápula y se va a insertar en el troquín del húmero. También el pectoral mayor, el cual se va a originar en el tercio medio de la clavícula y se va a insertar en el troquíter del húmero. Otros músculos que ayudan a realizar este movimiento son el dorsal ancho, el redondo mayor y el deltoides con sus fibras anteriores. Valoración para el movimiento de rotación interna del hombro. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será en decúbito prono con la cabeza mirando hacia un lado
de la prueba. El hombro está en abducción de 90 grados con una toalla enrollada y situada por debajo de la porción distal del brazo. El antebrazo va a colgar verticalmente desde el borde de la mesa. La posición del fisioterapeuta será de pie en el lado de la prueba. La mano que aplica la resistencia se coloca en el lado a valorar del antebrazo, inmediatamente por encima de la muñeca. La otra mano ejerce una fuerza contraria en el codo. La mano aplica una resistencia hacia abajo y hacia enfrente, y el contrapeso se dirige hacia atrás y ligeramente hacia arriba. En el test, el paciente desplaza el antebrazo completo y realiza el movimiento de rotación interna. Las instrucciones que se le darán al paciente son: eleve el antebrazo hacia arriba y hacia atrás, manténgalo así y no permita que lo empuje hacia abajo. La puntuación para estas pruebas son: en un grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene con fuerza frente a la máxima resistencia. En un grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo, pero se aprecia una sensación de esponja frente a la resistencia. En el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo, pero no es capaz de tolerar ningún tipo de resistencia manual. Para valorar los grados 2, grado 1 y grado 0, la posición del paciente será en decúbito prono, con la cabeza mirando hacia un lado de la prueba y el tronco al borde de la mesa, para que todo el brazo quede colgando literalmente del hombro. El brazo está en posición de equilibrio con la palma dirigida hacia la mesa. La posición del fisioterapeuta será de pie o sentado al lado del paciente. La mano utilizada para la palpación debe buscar el tendón subescapular en el espesor de la región central de la axila. El fisioterapeuta puede necesitar estabilizar el brazo a nivel del hombro. En el test, el paciente intenta rotar internamente el brazo, dirigiendo con el pulgar para que la palma mire hacia el lado contrario de la mesa. Instrucciones que se le darán al paciente: gira el brazo hasta que el dorso de la mano mire hacia la mesa. Las puntuaciones que se van a utilizar para estas pruebas son: en un grado 2, cuando el paciente ejecuta el movimiento completo. Para un grado 1, es posible la palpación de cierta actividad contráctil, y para un grado 0 no se detecta actividad contráctil. Músculos encargados de realizar el movimiento de flexión de codo. El bíceps braquial se va a dividir en dos orígenes. El de su cabeza corta será en la apófisis coracoides, mientras que el de su cabeza larga será en el tubérculo supraglenoideo. Se van a insertar en la tuberosidad radial. El braquial anterior se va a originar en el eje anterior de los 2/3 distales del húmero y se va a insertar en la apófisis coronoides del cúbito. El supinador largo se va a originar en la cresta supracondilia del húmero y se va a insertar en la apófisis estiloides. Para valorar el movimiento de flexión de codo, en los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será sentado sin respaldo con los brazos a los lados. La posición del fisioterapeuta será de pie, frente al paciente hacia el lado a examinar. La mano que aplica la resistencia se sitúa sobre la superficie de flexión del antebrazo, próxima a la muñeca. La otra mano aplica una fuerza contraria colocando la palma sobre la superficie superior anterior del hombro. No se va a aplicar resistencia para la prueba en grado 3, pero el codo a examinar se sostiene por la mano del examinador. En el test, el paciente flexiona el codo completando la amplitud de movimiento. Las instrucciones que se le darán al paciente son las siguientes. En el grado 5 y grado 4, doble el codo, manténgalo así y no permita que lo empuje hacia abajo. En el grado 3, solo se dará la indicación de que doble el codo. Las puntuaciones para estas pruebas son: en un grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene con fuerza frente a la máxima resistencia. Para el grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia fuerte o moderada,
pero el punto límite del movimiento puede no ser estable. Y para un grado 3, el paciente ejecuta el movimiento en cada posición del antebrazo sin ningún tipo de resistencia manual. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será sentado con el brazo en abducción de 90 grados y sostenido por el examinador, el antebrazo en supinación, en pronación y en posición intermedia deben de tener la amplitud de movimiento articular completa. La posición del fisioterapeuta será de pie frente al paciente sosteniendo el brazo por debajo del codo y la muñeca. Si es necesario, también se tiene que palpar el tendón del bíceps en el espacio antecubital. Sobre el brazo, las fibras del músculo pueden detectarse en la superficie anterior del tercio medio, con la cabeza corta situada en la posición media respecto a la cabeza larga. La puntuación para el grado 2 es que el paciente ejecute un movimiento de amplitud limitada. Para la valoración del grado 1 y grado 0, la posición del paciente y del fisioterapeuta será en decúbito supino, con el fisioterapeuta de pie al lado de examinar. Todos los demás aspectos deben ser iguales a los del grado 2. En el test, el paciente intenta doblar el codo con la mano en supinación, pronación y en posición intermedia. Para la puntuación, en un grado 1 encontramos que es posible la palpación de cierta actividad contráctil en cada uno de los 3 músculos, mientras que en el grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados del movimiento de extensión de codo. El principal músculo que realiza este movimiento es el tríceps braquial, el cual va a tener 3 orígenes: el de su cabeza larga en la tuberosidad infraglenoidea de la escápula, la cabeza lateral en el húmero y la cabeza medial por debajo de la cabeza lateral del húmero. La inserción será en el olecrano. Otros músculos que también ayudan a realizar este movimiento son el anconio y el extensor común de los dedos. Prueba para la valoración del movimiento de extensión de codo. Para los grados 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será en decúbito prono sobre una mesa. El paciente inicia el test con el brazo en abducción de 90 grados y el antebrazo flexionado y colgando verticalmente a un lado de la mesa. La posición del fisioterapeuta será al lado del brazo a examinar. El fisioterapeuta debe sostener el brazo por debajo del codo. La otra mano se utiliza para aplicar una resistencia hacia abajo sobre la superficie dorsal de la muñeca. En el test, el paciente extiende el codo, completando la amplitud de movimiento o hasta que el antebrazo quede horizontal respecto al suelo. Instrucciones que le daremos al paciente: extiende el codo, manténgalo así y no permita que se doble. Para las puntuaciones, en un grado 5 encontraremos que el paciente ejecute un movimiento completo y se mantiene con fuerza frente a una máxima resistencia. Para un grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia fuerte, pero la fuerza cede en un punto límite del movimiento. Y para un grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia manual. Para los grados 2, grado 1 y grado 0, la posición del paciente será sentado, el brazo en abducción de 90 grados con el hombro en rotación neutra y el codo flexionado a unos 135 grados. Todo el miembro está orientalizado y respecto al suelo. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado del paciente, al lado del brazo que se va a examinar. En la prueba, para el grado 2 se debe de sostener el brazo por debajo del codo. En la prueba para los grados 1 y grado 0, el brazo es sostenido por debajo del antebrazo y se palpa el tríceps sobre la superficie posterior del brazo. En el test, el paciente intenta extender el codo. Las instrucciones que daremos al paciente son: intente extender el codo. Puntuación. Para un grado 2, el paciente ejecuta el movimiento completo
en ausencia de la fuerza de la gravedad. Para un grado 1 es posible la palpación de cierta tensión en el tendón del tríceps, inmediatamente proximal al olecranon, o bien actividad contráctil en las fibras musculares sobre la superficie posterior del antebrazo, y en un grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de la supinación del antebrazo. Para este movimiento nos van a ayudar dos músculos. El primero es el supinador corto, el cual se origina en el epicóndilo del húmero y se inserta en el cuerpo dorsal y lateral del radio. También nos ayuda el bíceps braquial, el cual va a tener dos orígenes. El primero, el de la cabeza corta, va a ser en la apófisis coracoides, y la cabeza larga va a ser en la tuberosidad supraglenoidea. Este se va a insertar en la tuberosidad radial. Otro músculo accesorio que nos ayuda para este movimiento es el supinador largo. Prueba para valorar el movimiento de supinación del antebrazo. Para los grados 5, 4 y 3, la posición del paciente será sentado con el brazo a un lado y su codo flexionado a 90 grados. El antebrazo debe estar en equilibrio o en una posición intermedia. La posición del fisioterapeuta será de pie a un lado o frente al paciente. Una mano va a sostener el codo y para aplicar la resistencia, la otra mano sujeta el antebrazo sobre la superficie volar a nivel de la muñeca. En el test, el paciente parte de una posición neutra de la muñeca y realiza la supinación del antebrazo hasta que la palma de la mano mire hacia el techo. Las instrucciones que se le darán al paciente: vuelve la mano hacia arriba, manténgala así, mantenga relajada la muñeca y los dedos. Para el grado 3, regrese la mano hacia arriba. La puntuación para los grados 5, grado 4 y grado 3 será la siguiente. En el grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a una máxima resistencia. Para el grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia fuerte o moderada. Para el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ningún tipo de resistencia manual. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será sentado con el hombro flexionado entre 45 y 90 grados. El codo va a estar flexionado a 90 grados y el antebrazo en posición de equilibrio. La posición del fisioterapeuta será sosteniendo el brazo por debajo del codo. En el test, el paciente realiza la supinación de antebrazo y va a ejecutar una amplitud parcial de movimiento. Las instrucciones que se le darán al paciente son: vuelva la palma de su mano hacia su cara. La puntuación en un grado 2 será cuando el paciente ejecute un movimiento de amplitud parcial. Para el grado 1 y el grado 0, la posición del paciente será sentado. El brazo y codo flexionados serán como en la prueba del grado 3. La posición del fisioterapeuta será sosteniendo el antebrazo inmediatamente distal al codo. El supinador corto se palpa en la porción distal de la cabeza del radio sobre la cara dorsal del antebrazo. En el test, el paciente intenta realizar la supinación del antebrazo. Instrucciones que se le darán: intente girar la palma de su mano hasta que mire hacia el techo. Las puntuaciones para el grado 1 serán cuando el paciente puede realizar el movimiento y es posible generar una palpación o una actividad contráctil, pero no se realiza ningún tipo de movimiento activo. Y en el grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de realizar la pronación del antebrazo. El pronador redondo va a tener dos orígenes. La cabeza humeral se va a originar en la epitróclea del húmero, mientras que la cabeza cubital se va a originar en la apófisis coronoides del cúbito. Su inserción será en el eje central de la cara lateral del radio. El pronador cuadrado se va a originar
un cuarto distal de la superficie anterior del cúbito y se va a insertar en la cara anterior distal del radio. La prueba para valorar el movimiento de pronación del antebrazo en los grados 5, 4 y 3, la posición del paciente será sentado o sentado al lado de una mesa, el brazo a un lado con el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en posición de equilibrio. La posición del fisioterapeuta será de pie a un lado o frente al paciente, una mano va a sostener al codo. Para aplicar una resistencia, la otra mano sujeta el antebrazo sobre la superficie dorsal a nivel de la muñeca. En el test, el paciente parte de una posición de equilibrio del antebrazo y realiza la pronación hasta que la palma de la mano mira hacia el suelo. El fisioterapeuta se opone a este movimiento empujando con una dirección de supinación por la muñeca. Instrucciones que se le darán al paciente. Vuelva la mano hacia abajo, manténgala así, no permita que ello gire hacia arriba, manténgala relajada, tanto la muñeca como los dedos. Para la puntuación en un grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la resistencia máxima. En el grado 4, el paciente ejecuta un movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada. En un grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ningún tipo de resistencia. Para el grado 2, la posición del paciente deberá ser sentado con el hombro flexionado entre 45 y 90 grados y el codo flexionado a 90 grados. El antebrazo en posición de equilibrio y la posición del fisioterapeuta será sosteniendo el brazo por debajo del codo. En el test, el paciente realiza la pronación de antebrazo. Las instrucciones que se le darán al paciente son: vuelve el dorso de la mano hacia su cara. La puntuación para un grado 2 será cuando el paciente ejecute un movimiento de amplitud parcial. Para valorar el grado 1 y grado 0, la posición del paciente será sentado sin ningún respaldo, el brazo en la misma posición que la valoración del grado 3. La posición del fisioterapeuta será sosteniendo el antebrazo inmediatamente distal al codo. Los dedos de la otra mano se utilizarán para palpar el pronador redondo sobre el tercio superior de la superficie volar del antebrazo. En el test, el paciente intenta realizar la pronación del antebrazo. Las instrucciones que se le darán son: intente girar la palma de la mano hasta que mire hacia el suelo. La puntuación en un grado 1 será cuando es posible la observación o palpación de actividad contráctil, pero no se realiza ningún movimiento del miembro. En un grado 0 no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos encargados de la flexión de la muñeca. El palmar mayor se va a originar en la epitróclea del húmero y se va a insertar en el segundo y en el tercer metacarpiano. El cubital anterior se va a originar en la epitróclea del húmero y también en el olecranon del cúbito. Se va a insertar en el pisiforme, en la apófisis unciforme del ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Otros músculos accesorios que también ayudan a este movimiento son el palmar menor, el flexor común superficial de los dedos, el flexor largo propio del pulgar y el flexor común profundo de los dedos. Valoración para el movimiento de flexión de la muñeca. Para los grados 5 y grado 4, la posición del paciente será sentado y el antebrazo estará sostenido sobre una mesa sobre su superficie dorsal. En la posición inicial, el antebrazo estará en supinación. Posición del fisioterapeuta. Una mano va a sostener el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. En el test, el paciente flexiona la muñeca, manteniéndose relajada tanto los dedos como el pulgar. Las instrucciones que se le darán al paciente: doble la muñeca, manténgala así, no permita que yo la empuje hacia abajo y mantenga los dedos relajados. Para las puntuaciones de un grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo de flexión de la muñeca y se mantiene frente a una máxima resistencia. Para un grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada.
Para valorar un grado 3, la posición del paciente será: posición inicial con el antebrazo en supinación y la muñeca en equilibrio, como en las pruebas de los grados 5 y 4. La posición del fisioterapeuta será sosteniendo el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. En el test, el paciente flexiona la muñeca hacia arriba sin que se le aplique resistencia y sin crear desviación radial o cubital. Instrucciones que se le darán al paciente: doble la muñeca, manténgala recta con los dedos relajados. Puntuación para el grado 3. El paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Para valorar un grado 2, la posición del paciente será sentado, con el codo sostenido sobre la mesa, el antebrazo en posición intermedia, con la mano descansando sobre el lado cubital. La posición del fisioterapeuta va a sostener el antebrazo del paciente próximo a la muñeca. En el test, el paciente flexiona la muñeca deslizando la superficie cubital sobre la mesa o sin tocarla. Instrucciones que se le darán al paciente: dobla la muñeca, manténla siempre con los dedos relajados. Para la puntuación en un grado 2 encontramos que el paciente ejecuta el movimiento completo sin sentir la resistencia de la gravedad. Para un grado 1 y un grado 0, la posición del paciente será con el antebrazo en supinación apoyado sobre una mesa. La posición del fisioterapeuta será sosteniendo la muñeca en flexión. El índice de la otra mano se utiliza para palpar los tendones correspondientes. En el test, el paciente intenta flexionar la muñeca. Las instrucciones que se le darán al paciente son: intente doblar la muñeca, relájela, dóblela de nuevo. Se debe pedir al paciente que repita esta prueba para que el examinador pueda detectar los tendones tanto durante la contracción como en la relajación. La puntuación para el grado 1 es cuando uno o ambos tendones pueden presentar actividad contráctil visible o palpable, pero no realizan ningún tipo de movimiento. Y un grado 0 es cuando no se detecta actividad contráctil. Anatomía de los músculos que realizan el movimiento de extensión de la muñeca. El músculo primer radial se va a originar en la cresta supracondilia lateral del húmero y se va a insertar en el segundo metacarpiano. El segundo radial se va a originar en el epicóndilo del húmero y se va a insertar en el tercer metacarpiano. El cubital posterior se va a originar en el epicóndilo humeral y se va a insertar en el quinto metacarpiano. Otros músculos accesorios que también pueden ayudar a realizar este movimiento son el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el extensor propio del dedo índice y el extensor largo del pulgar. Prueba para valorar los movimientos de extensión de muñeca. Para un grado 5, grado 4 y grado 3, la posición del paciente será sentado, el codo y el antebrazo apoyados sobre una mesa y en posición inicial con el antebrazo en pronación completa. La posición del fisioterapeuta será sentado o de pie en diagonal frente al paciente. Una mano va a sostener el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. La mano que aplica la resistencia se coloca sobre la superficie dorsal de los metacarpianos. Para examinar este movimiento se debe realizar la prueba conjunta de los tres músculos extensores. El paciente extiende la muñeca hacia arriba realizando el movimiento completo y no se permite la extensión de los dedos. Las instrucciones que se le darán al paciente son: eleve la muñeca, manténgala así y no permita que yo la empuje hacia abajo. La puntuación para los grados 5 son: cuando el paciente ejecuta el movimiento completo de extensión de la muñeca y se mantiene frente a una máxima resistencia. Para un grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada. Y para un grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a ningún tipo de resistencia. Para valorar el grado 2, la posición del paciente será con el antebrazo apoyado sobre la mesa en posición neutra. La posición del fisioterapeuta será sosteniendo la muñeca del paciente
Eleva la mano de la mesa para evitar el rozamiento. En el test, el paciente extiende la muñeca. Las instrucciones que se le darán son: doble la muñeca hacia atrás. La puntuación de un grado 2 es cuando el paciente ejecuta el movimiento completo sin sentir la resistencia gravitatoria. Cuando el paciente realiza un movimiento limitado, puede asignarse un grado 2. Para el grado 1 y grado 0, la posición del paciente será con la mano y el antebrazo apoyados sobre la mesa, con la mano en pronación completa. La posición del fisioterapeuta va a sostener la muñeca en extensión, la otra mano se utiliza para la palpación. Utiliza uno de los dedos pulgares para palpar el músculo, correspondiente a cada una de las pruebas determinadas. En el test, el paciente intenta extender la muñeca. Las instrucciones que se le darán son: intente doblar la muñeca hacia atrás. La puntuación para el grado 1 será cuando cualquiera de los músculos puede presentar actividad contráctil, visible o palpable, pero no realiza ningún movimiento, mientras que en un grado 0 no se detecta actividad contráctil.